Del IAP. ¿Cómo se pronuncia IAP, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. IAPC. IAPC directamente, vos que sos un especialista. Vos venís a ser el papa de los consultores, el otro día le decía a un amigo. Es como el papa de los consultores. Está buena la comparación. Mientras no te quedes pelado, está perfecto. No, yo diría más que el Papa, porque el Papa es una figura, digamos, espiritualmente importante, más parecido al secretario general de Naciones Unidas, Claro, que ese sería, es claro. el secretario general, pero viste que no es superior al resto, ¿no? Claro, pero para explicarle al común de la gente, me dice, Carlos es presidente de qué. Le digo, viene a ser como el papa de los consultores. Le digo, este es el papa de los obispos, bueno, de los consultores. ¿Cómo andás, Carlos? Bien, Tanto muy bien, tiempo. gracias. Qué país, ¿no? Qué locura. Si algo no podemos decir lo que nos dedicamos a esto es que nos aburrimos. Por ahí nos Totalmente. angustiamos, que es peor, pero de aburrimiento nada, ¿no? Por supuesto, jamás nos aburriremos. No, jamás no. No podrán con nosotros. Exactamente. Y pasan los años y pasan los años. Pasan los años y pasan los años y uno no termina de sorprenderse. Curioso lo que sucedió, no lo que sucedió porque es parte de la democracia, curioso las interpretaciones. Viste que, y eso quería hablarlo con vos desde hace tiempo porque seguramente vas a tener la palabra justa. La Argentina de los últimos meses es como interpretada. Está bien, me pueden decir durante el kirchnerismo también, pero en el kirchnerismo había una postura delimitada. Acá te interpretan la realidad desde diferentes ángulos. Me hacía acordar alguna vez que decían que los periodistas veíamos a través de la bisagra de una puerta la realidad. Bueno, acá te interpretan mirando, no sé, de un caleidoscopio, porque te pueden salir con cualquier cosa, ¿no? Sí. Bueno, a ver, es una característica de la política y la comunicación contemporáneas, ¿no? Digamos, cuando se habla de posverdad, es precisamente este tema de que no es ya que estamos, cómo interpretamos un hecho, sino que estamos directamente poniendo en cuestionamiento los hechos, ¿no? Claro, es Entonces, más digo, grave, digamos. claro, la base de discusión es otra, y solamente, digamos, para no ir muy lejos, algo que obviamente tiene mucho más impacto que lo que pasa acá, que es la lectura que hace parte de la sociedad americana respecto a la elección, del resultado de la elección presidencial, en la cual, bueno, finalmente Trump pierde, ¿no? Hace Sí. 4 años atrás, donde hay una parte que dice, bueno, que le hicieron, buena parte de los republicanos piensan que le hicieron fraude, ¿no? Ujú. Del público. Entonces te diría, ojo con ese detalle que no estamos solamente nosotros, lamentablemente, en una discusión sobre las percepciones, digamos, esto es claramente a nivel mundial y bueno, obviamente, digamos, todas las tecnologías de información que tenemos a disposición tienen algunas cosas muy positivas y otras que pueden llegar a ser muy complicadas. Ahora, en este escenario, digamos, de la posverdad, por ahí, ¿cómo construís una gestión? A ver, lo quiero sostener en este ámbito. ¿Cómo se construye una gestión si cada uno entra ya en un fanatismo donde creo que lo que yo pienso es la verdad? Uh -huh. ¿Cómo se construye una gestión en esto? Porque, digamos, a mí no me interesa, al presidente está muy claro que poco y nada, lo dijiste vos en algún momento, le interesa lo que sucede en la Argentina del día a día, en la cotidiana, de los de a pie, y a los funcionarios también. ¿Cómo se construye esto? ¿Viven tanto, y disculpame, en una nube de pedo que creen que la realidad es la que ellos se imaginan? Bueno, hay algo de eso en el sentido de cada uno le habla a su propia burbuja, ¿no? O Ah, sea, digamos, cuando uno puede decir, bueno, mira, en campaña vos le hablas a tu parte del público, a los que necesitas para ganar una elección, pero después cuando vas al gobierno, bueno, le hablas a todos. Bueno, no, me parece esto también, digo, se ha quedado relativizado en el sentido de que hay gente en el gobierno, en el área de comunicación, que piensa que es preferible un presidente menos popular, pero más nítido, ¿no? Es decir, tener 60% de imagen positiva, si en algún momento claro. la tuviese, significaría juntar a mucha gente que, bueno, está como, ya como, vos juntás gente con muchos matices. Pero si vos tenés 35-40%, seguramente es mucho más nítido que ese 60%, y entonces prefieren la burbuja nítida a una mayoría más diluida en matices, ¿no? Fidelizar al seguidor. Fidelizar al seguidor antes de entrar en la variable de sumar muchas voluntades que después pueden tener exigencias diferentes.
Sí, y que además pueden estar hoy y no mañana. Digo, tu 40, por decirlo así, es un 40 sólido. Claro. Cuando tenés 60, bueno, ya tenés 20 puntos de gente que tiene muchos matices respecto a lo que vos haces o lo que vos decís. Mira vos qué curioso y es interesante, porque bajo esta lógica es algo que se habló en algún momento del kirchnerismo: fidelicemos el núcleo duro, Ujú. hagamos trabajo para ahí, y bueno, y de ahí si se suman voluntades, bienvenidas, pero que sean en el plano electoral, no en el plano de las exigencias. Porque Claro, totalmente, ah, y particularmente el tema es, bueno, ok, yo consolido 30 o 35, vamos a poner sí, simplemente, digamos, 37, que fue lo que sacó Massa. Bueno, yo tengo 37, no soy la mayoría, pero soy el más grande de los enanos, ¿no? Soy el claro, más alto de los enanos. Por es lo bueno. tanto, obviamente, bueno, este es el resultado, digamos, de la sobreexigencia que ha tenido el gobierno para poder hacer aprobar la ley bases. Tiene que ver precisamente con que hay alguien que tenía más votos que el gobierno en la primera vuelta, que fue Massa, que fue Unión por la Patria. Claro. Entonces, obviamente, ahora te las tenés que ver con ese nivel de fragmentación social y política, ¿no? Ahora no hay nadie que le diga básicamente la democracia funciona así, porque son estrategias. Yo lo pensaba, lo expresé creo en algún momento, decir, bueno, Milei hubiese hecho a la inversa. Si él sabía que entraba con una debilidad concreta, pues no tenía números en ninguna de las dos cámaras, tenía el voto que lo había elegido y que lo embandera para presidir la nación. Era un proceso de 2 años, decir, bueno, a ver, cocinamos con lo que hay en la heladera hasta que hagamos las compras dentro de 2 años que podemos llenar el carrito. Era más o menos la lógica. Ahora, obviamente, dentro de la disrupción propia del espacio, también entra la fantasía, ¿no? Que es lo que me agrede y me molesta, decir, a vos te eligieron como oposición, pero quiero que seas oficialismo. Y si no lo sos, sos una rata, un inmundo. Es Uh-huh. medio curioso, ¿no? Sí, sí. A ver, la primera cuestión es, el gobierno no es el gobierno del arranque, ¿no? Es un gobierno distinto. Me parece que hubo Mm, un gobierno hasta que se cayó la ley ómnibus y le votaron en contra el DNU en el Senado. Me parece que después del 1 de marzo es otro gobierno, un gobierno más pragmático en muchos aspectos, no solamente, digamos, en la necesidad de conseguir consensos para sacar la ley adelante, porque al final el gobierno, que es un gobierno obviamente pro mercado, los mercados, el mundo económico quiere ver resultados, no solamente buenas intenciones. Entonces, sí, bueno, pero yo tenía una buena ley, sí, pero si no la hiciste aprobar a mí no me sirve para nada, le dicen los mercados. Entonces esto es, bueno, pero entonces tendría que negociar. Bueno, negocia, porque obviamente eso nos va a calmar. Si vos insistís en tu tesitura extrema de tus posiciones de máxima, pues la ley no va a salir y por lo tanto yo te voy a querer, pero la verdad es que no vamos a ir a ninguna parte. Y eso me parece, digamos, que ha ayudado, vamos a decir así. Y por el otro lado, el hecho de que yo coincido contigo, digamos, de que esto que pasó ahora debería haber sido lo que el gobierno debería haber hecho desde el arranque. mm. Pero bueno, ok, son aprendizajes, no importa. Todos nos tenemos que a veces golpear la cabeza contra la pared para aprender. Eso es así. Mucho más una persona que no viene de la política y que tampoco tiene experiencia en gestión estatal. Ahora, una de las grandes preguntas, sin lugar a dudas, de este tiempo, que por ahí no toma visibilizada o no es visibilizada por los grandes medios, tiene que ver qué es la oposición hoy. Uh-huh. Porque en todos los estudios, tanto cuanti como cualitativos que se realizan, vos preguntás quién es la oposición y se diluye, como que no encuentran una síntesis o como que no saben. El caso concreto en Tucumán, vos cuando preguntás quién es la oposición y no saben si Uh-huh. Jaldo, que en teoría tendría que ser, es el dialoguista, lo alaban más los libertarios que el resto, es como confuso, ¿no? Sí, esto siempre pasa después de que se produce un shock electoral, ¿no? Digo, porque en el fondo Milei produce un shock. No es que gana. Si hubiera ganado uno de los partidos tradicionales, digamos, del sistema político preexistente, te diría que sería distinto porque A le gana a B, ¿no? Como por decir, Ah, Alberto le ganó a Macri, por lo tanto uno es el presidente y el otro es su oposición, ¿no? Digamos eso. Ahora, el sistema por primera vez no es un sistema que proviene del statu quo previo. Y entonces eso ya per se le cuesta a la política, imagínate a la sociedad, terminar de entender quién es quién, dónde está parado, etcétera, etcétera. Y me parece que estos procesos
lo que terminan haciendo es, a la corta o a la larga, reordenando el debate de ideas en un país. Y esto, digamos, es también fruto, digamos, un ejemplo más de la política contemporánea, en donde cada tanto vamos a tener un reordenamiento que antes era una cosa muy esporádica y ahora lo vamos a tener bastante sistemáticamente. La última, en tu recorrido, sos presidente, hacíamos referencia cuando empezó la nota de esta Asociación Internacional de Consultores Políticos. ¿Nos toman para la risa? ¿Somos caricatura? ¿O es una cuestión de decir, bueno, puede haber una impronta o algo nuevo? Porque es una de las grandes preguntas que uno tiene, ¿no? A ver, una curiosidad, vamos a decir así, una curiosidad. En el fondo, lo que termina pasando, digamos, Argentina siempre es extraña, ¿no? No es sencilla de encajar en un determinado esquema de análisis, entre otras cosas porque, te puedes imaginar, porque para cualquier extranjero, sobre todo para colegas de los países del primer mundo, ¿cómo se hace para vivir con 100 y pico de inflación anual? Claro. Una pregunta absolutamente imposible de responder para ellos. También un poco para nosotros, pero digamos, pero es más, si no te pones en los zapatos de, digamos, de la experiencia concreta es más difícil, pero creo que vamos a hacer una curiosidad durante mucho tiempo y probablemente seamos una curiosidad mundial, porque no te olvides que si a Milei le va bien, va a haber muchos que van a tratar de imitarlo en cualquier parte del mundo. Sin duda, sin duda. Y esa visión, ¿vos crees que tiene alguna correlación con la fantasía o con la historia que pretendemos mucho de decir, bueno, capaz que sirva de algo? Sí, sin duda, eso es así, ¿no? Eso no me cabe en duda, que es un poco el tema de, bueno, viste, hay una frase, digamos, que todos hemos escuchado, bueno, a ver cuándo escarmentamos, Sí. ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Y entonces, en ese punto, te diría que, bueno, ok, si todo el tiempo, digamos, haces cosas a contramano del resto del planeta, bueno, en algún momento, digamos, algún golpe te tenés que dar, algún aprendizaje tenés que hacer, o si no, seguirás, digamos, tropezando con la misma piedra una y otra vez hasta que aprendas, ¿no? Un poco la sabiduría popular dice eso. Dice eso y nos lleva, nos va desgajando en la vida, porque por ahí hasta te debe pasar. Somos tan reiterativos con diferentes nombres, pero hablando de los mismos temas. Es como que los problemas siguen lo mismo, pero van cambiando en teoría los protagonistas, pero seguimos hablando de las mismas cosas. Carlos, que tengas un buen fin de semana. Mil gracias por esta entrevista y espero verte por Tucumán. Hace rato que no venís. Sí, pero creo que en algún momento de estos próximos meses vamos a estar por ahí. Bueno, va a ser una alegría como siempre. Cuídate mucho, buen fin de semana. Igualmente para vos. Pasaba Carlos Fara, consultor político por los micrófonos de Cuentos Chinos y de Radio Q. Tiempo de títulos y regresamos.